Buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, darles la bienvenida a la conferencia Contextualidad Rítmica de Manuel González Prada. Yo soy representante de la Dirección de Investigaciones en Bibliotecología y Ciencias de Información de la Biblioteca Nacional del Perú, y un poco lo que nos trae aquí a presentarles esta conferencia es mostrarles las fuentes que la Biblioteca Nacional tiene, preserva y busca difundir a través de estas conferencias entre la gente, la comunidad general y los investigadores. En principio, porque nos interesa mostrar todo el patrimonio que tenemos y lo valioso del patrimonio que tenemos, que pertenece a todos los peruanos y las peruanas, y que en este caso bastante específico, acerca de Manuel González Prada, y un libro en especial, ¿no? Ortometría. Justamente agradecemos a la Casa de Literatura Peruana, porque siempre nos apoya con los espacios y con la difusión de la actividad, y también al investigador que me acompaña, el magíster Eduardo Lino, que amablemente aceptó realizar la investigación. Parte de ella se encuentra en este folleto que les hemos entregado al inicio, y que esperamos pueda ser útil para todos aquellos que tengan un interés en particular en Manuel González Prada, porque en una parte del folleto tenemos unas fichas catalográficas donde ustedes pueden ubicar los códigos de clasificación cuando busquen en el catálogo de la biblioteca cualquiera de estos libros, ¿no? Más que nada nos interesa este tipo de actividades porque podemos difundir el patrimonio que tenemos. Podemos ayudar un poco a los investigadores que quieran ubicarse en algún tipo de fuente, y les agradecemos por su presencia. Simplemente para invitarlos a las siguientes actividades que tengamos. La próxima es el 5 de agosto en la Gran Biblioteca Pública de Lima, que está en Abancay, y que precisamente va a ser sobre Ricardo Palma el 5 de agosto. Esperemos que también puedan estar allí. Les estamos pidiendo que dejen su nombre y su correo electrónico para poder difundirles la información y ustedes puedan saber desde ya dónde van a ser nuestras próximas conferencias. Y me despido para darle paso al investigador que pueda comenzar la charla. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecerles enormemente a ustedes por haber vencido el tráfico y acompañarme en esta noche, sobre todo para presentar un tema que vengo trabajando desde el año 2008 y que pude desarrollarlo en la Biblioteca Nacional, pudiendo realizar distintos textos sobre Manuel González Prada. Por supuesto, este texto en particular, la ortometría, o también llamado, el verdadero título, Apuntes para una rítmica. Básicamente este texto, Apuntes para una rítmica, como ya lo he señalado, lo vengo trabajando desde el año 2008. Lo convertí en lo que fue mi tesis de licenciatura y luego, por supuesto, una ampliación mayor en mi tesis de maestría, que pude también, por supuesto, abordar otros escritores como Abraham Valdelomar y, por supuesto, José María Guri. Así que quería empezar básicamente haciendo ese agradecimiento a todos ustedes por acompañarme esta noche. Así como también agradecer a la Casa de la Literatura por acogernos en este espacio, por darnos este espacio, y por supuesto a la Biblioteca Nacional del Perú por permitirme y por brindarme esta oportunidad de poder compartir estas ideas. Nosotros conocemos a un González Prada como un sujeto, como solían definirlo, ¿no? Viril, que de pronto pasaba, de las mujeres se santiguaba, porque de pronto infundía cierto temor, en fin. Conocemos un González Prada ensayista, con páginas libres, horas de lucha. Un González Prada, pues, de pronto contestatario, polémico. También conocemos un González Prada poeta, sus 2 libros publicados en vida, Exóticas, Minúsculas. Y también, últimamente, sabemos que existió un González Prada narrador, que escribía cuentos y que recopiló, pues, Isabel Tuzán, y ese texto valioso está en la Biblioteca Nacional. Manuel González Prada, Textos Inéditos, es el título de ese volumen de cuentos, donde tenemos también ahí un González Prada inédito y por explorar. González Prada narrador, qué interesante ver qué conexiones puede tener con la narrativa modernista o qué tipo de técnicas puede desarrollar, ofrecer, en fin. Ahí hay un tema muy simpático por trabajar.
Pero también existe un González Prada que, aparte de ser un poeta llamativo, fue un poeta preocupado por la teoría de la versificación. Es interesante ver cómo González Prada empieza a reflexionar sobre los fundamentos de la métrica española, o lo que él va a llamar, por supuesto, más que una métrica, una rítmica. ¿Por qué rítmica y no métrica? Eso es algo que quisiera en todo caso compartir el día de hoy y señalar también que no solamente es una métrica o una rítmica en un sentido formal, sino que construir un texto de métrica o de rítmica para González Prada es también acorde a su proyecto de criticar todo lo que venga de España, o en todo caso lograr una autonomía de nuestra literatura. En otras palabras, cuando González Prada construye su proyecto de métrica o de apuntes para una rítmica ortometría, también lo está inscribiendo en su proyecto político o ideológico, para ser mucho más precisos, que ya presentaba en Páginas Libres y por supuesto pues en Horas de Lucha. En otras palabras, hacer un tratado de métrica para González Prada no es ajeno a su quehacer ideológico. Con eso quisiera empezar. Quisiera, por favor, si podemos presentar la primera diapositiva, que básicamente, pues como toda investigación, necesitamos pues un balance de la cuestión. En este caso, pues un balance muy escueto, muy pequeño, porque sobre la ortometría existe poca información. Como podemos observar aquí, una de las primeras referencias que tenemos sobre la ortometría es pues una mención en el libro de Historia de la Literatura Peruana de Toro Montalvo, ese importante trabajo de más de 10 volúmenes sobre historia de la literatura, y donde se realiza una mención sobre la ortometría de González Prada. Simplemente una mención pequeña, pero existe, ya está visibilizada, por decirlo así. Luego, por supuesto, Antonio Cornejo Polar, en la formación de la tradición literaria del Perú, también va a citar en una nota a pie de página que la ortometría de González Prada es un texto muy simpático, muy llamativo, porque nos ofrece un González Prada desconocido, raro, extraño, un sujeto que de pronto decía pues de forma contundente, categórica, que donde uno aprieta pues la llaga sale la pus, o el famoso pues en fin, tantas frases que tiene González Prada, en fin, lapidarias, pero que también podía presentarnos de una forma muy singular, pues versos de 9 sílabas, versos de 7 sílabas, el cultivo del triolé, del rondel. Es decir, Antonio Cornejo Polar detecta esa propuesta de González Prada de ofrecernos una práctica de formas estróficas que no necesariamente eran las preferidas en la lengua española, el triolé y el rondel. Y eso es muy interesante porque son las formas estróficas que cultiva González Prada, triolé y rondel. En fin, quien sí desarrolla un examen mayor sobre la ortometría o apuntes para una rítmica es Camilo Fernández Cosman, en su clásico libro La soledad de la página en blanco, y por supuesto pues en un texto que reúne distintos ensayos sobre González Prada, titulado Manuel González Prada, escritor de dos mundos. En ese texto, Camilo Fernández Cosman señala que en González Prada, y gracias a la ortometría, se desarrolla lo que él denominará la conciencia crítica del poeta moderno. ¿Qué cosa es la conciencia crítica del poeta moderno? La conciencia crítica del poeta moderno es pues aquel que, aparte de desarrollar y hacer los versos, hacer un poema, tiene una conciencia de escritura, una conciencia de su propio hacer. Es decir, alguien que no solamente se limita al proceso de ejecución del poema, sino que a la vez también reflexiona sobre ese hacer, sobre las técnicas, sobre los procedimientos, sobre cómo colocar determinado acento de intensidad, qué palabra rima mejor que la otra. Es decir, la poesía o la literatura en general, no solamente como un mero producto de la inspiración, sino como un trabajo de orfebre, al cual se le dedica varias horas, pule versos, corrige palabras,
es decir, la conciencia crítica del poeta moderno como aquel que es capaz de corregir, de reescribir varias veces su texto con la finalidad de que éste sea, pues, entre comillas, perfecto. Quisiera pasar a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva básicamente tenemos lo que desarrolla Manuel González Prada en sus clásicos textos Minúsculas y Exóticas. En Minúsculas y Exóticas, si nosotros hemos podido revisarlo, en la parte final de estos dos poemarios, oh sorpresa, encontramos unas notas muy llamativas, notas que, si bien tienen la función de ser aclaratorias, son notas donde González Prada puede esbozar una teoría breve sobre versificación, una teoría muy escueta sobre versificación y sobre las formas estróficas que está utilizando. Eso es muy llamativo porque es por supuesto la única muestra que tenemos que nos da prueba, muestra, indicio que González Prada estaba muy pero muy imbuido en lo que era, pues, la reflexión sobre cómo producir o escribir un verso. ¿Por qué menciono esto? Porque como han podido revisar en este folleto que amablemente se les ha proporcionado, la audiometría es un texto que se publica luego de más de 50 años de la muerte de González Prada. Es un texto que se publica en 1977. Un texto que se publica en 1977, un texto por supuesto que sale bajo el sello editorial de San Marcos y con el esfuerzo de Marlene Polo y de Luis Alberto Sánchez. Pero este es un texto, la ortometría, un texto pues inconcluso, un texto que no se terminó. Un texto inconcluso, un texto que no se terminó, pero que pues Sánchez con Marlene Polo decidieron publicar. Es un texto incompleto, por supuesto, pero es un texto valioso. ¿Por qué hago la referencia a minúsculas y exóticas y específicamente a las notas? Porque en las notas podemos encontrar muy bien un complemento de lo que es, pues, la ortometría o los apuntes para una rítmica. Es decir, los apuntes para una rítmica entonces de Manuel González Prada constituye, pues, el texto que venía en camino a mostrarnos un pensamiento riguroso, objetivo, positivista sobre la producción del verso en español. Pero ya los antecedentes, o para no hablar de antecedentes, las muestras que González Prada sí pudo publicar sobre ese texto inconcluso es por supuesto lo que hallamos en las notas de exóticas y de minúsculas. ¿Qué encontramos en las notas de minúsculas? En las notas de minúsculas básicamente encontramos alusiones a una forma estrófica nueva, llamativa, que él está empleando en ese libro, el rondel. En minúsculas, González Prada, en esas notas, explica por qué utiliza el rondel, por qué utiliza la modalidad del triolé. ¿Por qué hace eso? Porque está ofreciendo en este poemario llamado Minúsculas una forma estrófica, una forma de composición francesa que, si revisamos un poco los tratados de métrica, no son usuales en la lengua española, salvo en el contexto modernista. Pero con anterioridad en lengua española, rondel y triolé brillaban por su ausencia. Así que González Prada lo que hace en esas notas es ofrecernos, mostrarnos, ilustrarnos qué cosa está haciendo en minúsculas, que está plagado de rondeles, de triolé, es decir, contarnos y decirnos qué es lo que básicamente está desarrollando en esas notas. Una de ellas, por supuesto, es señalarnos que en el caso de las notas a minúsculas, el rondel es una forma de composición que puede reunir sobre ella formas de pensamiento muy finos, muy delicados. Bueno, es lo que nos ofrece y por eso, pues, nos muestra la brevedad de esas formas estróficas. Y en este caso, pues, el rondel del triolé. En exóticas
ya no nos va a mostrar necesariamente pues qué cosa es un rondés, qué cosa es un triolé, sino más bien nos va a ofrecer una teoría sobre lo que es versificación. Nos va a hablar que en lengua española no debemos necesariamente hablar de una métrica, sino de una rítmica. ¿Por qué? Porque para él lo que es primordial en, por supuesto, nuestra versificación no son las sílabas largas, no son las sílabas breves, como por supuesto encontrábamos en el latín, sino un elemento particular. ¿Cuál? El acento de intensidad. El acento de intensidad. Es el acento de intensidad lo que González Prada va a proponer como la clave del verso, jóvenes, en español. El verso en español. El acento de intensidad. Ese acento de intensidad que, según González Prada, tiene la capacidad de comunicar. Asimismo, en esas notas exóticas, González Prada nos va a ofrecer sus distintas combinaciones sobre lo que él va a denominar elementos rítmicos, sobre lo que él va a tratar de defender en estos elementos rítmicos como la clave de la formación de nuestro verso. Para ser mucho más específico, González Prada en esas pequeñas notas exóticas va a señalar que no debemos construir nuestra versificación a partir de los clásicos pies grecolatinos, es decir, de troqueos, de llambos, porque esos elementos, según González Prada, no son acordes o no son los más idóneos para poder construir, por supuesto, pues, una versificación en nuestro idioma. Es interesante ver eso, que González Prada esté, en todo caso, defendiendo la idea que para poder estudiar y para poder hacer una versificación en lengua española, no debemos tomar las categorías o los conceptos que vienen de otros idiomas, porque estos generalmente tienden, dirá el ensayista peruano, a distorsionar lo que realmente pues, debemos concebir a la hora de querer proponer una métrica o una versificación. Quisiera por favor pasar a la siguiente diapositiva. En los apuntes para una rítmica de Manuel González Prada podemos encontrar pues un conjunto de definiciones técnicas, es decir, conceptos que están desperdigados por todo el texto y que ustedes pueden por supuesto encontrar aquí en este folleto. ¿Cuáles son estos conceptos que vamos a encontrar en los apuntes para una rítmica de González Prada? En primer lugar, la idea del ritmo. Ritmo para González Prada, y lo voy a citar, es la proporción de los tiempos marcados por el acento. El acento para González Prada es lo que vivifica, vitaliza a una determinada palabra. Es a la vez un elemento inherente, es un elemento que forma parte bueno, lo dirá nuestro autor, de la esencia de esa palabra. Podemos observar que el acento de intensidad le va a permitir a González Prada, por supuesto, fundar ahí, en ese elemento, la base de nuestro verso en español. Asimismo, la combinación de estos acentos, de estos ritmos, van a permitir, por supuesto, pues, que ese verso pueda ser de naturaleza dinámica. ¿Cuáles son otros conceptos o nociones que ofrece González Prada en este texto de la ortometría? Uno de ellos es, por supuesto, los ritmos perfectos, que como observamos aquí, reciben esta denominación porque el elemento rítmico que repite en ese ritmo, es decir, las dos pequeñas, las O que ustedes pueden observar unidas por pares en lo que es los ritmos perfectos, una de ellas acentuada, el otro libre del acento. Esa matriz esquemática, esa unión de esa sílaba acentuada y no acentuada formada por pares es lo que González Prada denominará pues ritmos perfectos. Asimismo, estos ritmos perfectos pueden ser de 3 sílabas y una de ellas necesariamente pues será acentuada y manejarán esa misma disposición. Ahí en nuestras diapositivas tenemos a la vez también un pequeño ejemplo de ese ritmo perfecto, tanto tilada de forma grave como de forma pues aguda.
Otra de las nociones o conceptos que ofrece Manuel González Prada es, por supuesto, los ritmos proporcionales. Los ritmos proporcionales, señalará González Prada, son aquellos que toman como base el ritmo perfecto, es decir, el ritmo anterior, y que mínimamente debe estar conformado por 6 sílabas. ¿Para qué? Para que pueda darse la proporción, la proporción. En estos versos de 6 sílabas, uno de ellos va a tener que ser de 2, o vamos a tener que guardar la proporción de 2 a 4 o la proporción de 3 a 6. Son pues las nociones que nos plantea Manuel González Prada. En este caso, pues los ritmos proporcionales, y aquí también tenemos un ejemplo que puede aclarar lo que él llama un ritmo proporcional. Ritmos mixtos. González Prada dirá que el requisito fundamental para construir un ritmo mixto es contar con un mínimo de 10 sílabas. ¿Por qué? Porque el ritmo mixto, según nuestro autor, se realizará cuando series de 3 sílabas sigan o precedan a series de 2 unidades, o en todo caso proporcionales. Es decir, en un verso podemos encontrar 2 o más elementos rítmicos de naturaleza binaria, unidas pues con elementos rítmicos de naturaleza pues ternaria. Esquemáticamente tenemos también aquí en la diapositiva pues el modelo de lo que es pues un ritmo mixto con su ejemplificación. También podemos observar aquí los famosos ritmos con disonancia. Los ritmos con disonancia para González Prada tienen una particularidad muy llamativa. Son ritmos que, como el mismo nombre lo indica, disonancia, son aquí ritmos que rompen, que fracturan ese posible impulso métrico que debería tener el verso. Lo rompen, lo fracturan. González Prada va a decir que el ritmo con disonancia tiene lugar cuando en una serie de versos binarios de 2 sílabas o proporcionales empieza o acaba con un ritmo ternario, disonante, que por supuesto pues va a fracturar esa melodía o esa cadencia que ese verso nos ofrece. Según González Prada, el oído prefiere naturalmente las disonancias que se produzcan al inicio de los versos. Eso es lo que va a decir nuestro autor. Prefiere mucho más las disonancias iniciales que las finales, porque estas tienden a ser menos desagradables. En la siguiente diapositiva vamos a poder encontrar otros conceptos, como por ejemplo el concepto de isocronía. La isocronía no es otra cosa pues que concebir todas las sílabas en nuestra lengua como iguales en duración, como iguales en cantidad, es decir, todas duran lo mismo, no hay ninguna que sea pues mayor que la otra. Eso es lo que va a plantear nuestro autor. La cantidad. González Prada, si bien es cierto en los apuntes para una rítmica, no se va a detener necesariamente en definir qué cosa es la cantidad. Sin embargo, se puede deducir, se puede desprender que para nuestro autor la cantidad es la extensión o el consumo temporal que se invierte al momento de pronunciar determinados vocablos. Otras nociones que tenemos aquí, si pasamos a la siguiente diapositiva, es la de versificación. Creo que eso lo tenemos en la anterior, me parece. Anterior, por favor. Sí, versificación cuantitativa y la versificación acentuativa. También son dos nociones que nos ofrece González Prada, específicamente pues para luego ya entrar con fuerza en lo que es pues sus apuntes para una rítmica. La versificación cuantitativa tiene como elemento fundamental la propuesta de concebir en una lengua la función de sílabas largas con sílabas breves, que son por supuesto mucho más propias de la versificación grecolatina, de la versificación clásica. En el caso de la versificación acentuativa, es aquella que se va a fundar en el acento de intensidad, Para nuestro caso, o el caso de nuestro autor, la versificación acentuativa es la más idónea para la lengua española. ¿Por qué?
Es la más idónea porque el acento léxico cumple en nuestra lengua función fonológica. ¿Qué quiere decir eso? Una función que distingue significados. Una función que distingue significados. En nuestra lengua también existen sílabas largas, también existen sílabas breves, como en el griego y en el latín, pero su función fonológica es menor. Es decir, en nuestra lengua las sílabas largas y las sílabas breves no distinguen significados, como sí lo hace el acento de intensidad. Un ejemplo clásico que suelo a veces ofrecer para poder distinguir o diferenciar esta función fonológica basada en el acento es pues lo que ocurre con la clásica palabra público. Si de pronto yo digo público, es decir, palabra esdrújula, inmediatamente yo digo público y ustedes automáticamente piensan en la masa humana. Ahí lo que prácticamente me está permitiendo distinguir el significado es el acento de intensidad. ¿Por qué? Porque si yo digo público, es la misma palabra, lo único que está cambiando es el acento de intensidad. Cuando yo digo público, ya no estoy haciendo alusión al grupo humano, sino estoy haciendo pues alusión al acto de editar, de publicar un texto, y para variar le estoy añadiendo un tiempo, que en este caso es pues el pasado. Eso que nos da a entender que nosotros somos capaces de distinguir a partir de ese acento de intensidad que cumple función fonológica, es decir, distinguir significados, podemos distinguir y en él fundar lo que González Prada por supuesto va a proponer, nuestro sistema de versificación. No sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva. La autonomía de la lengua española. Eso sí es ya entrar de lleno a lo que es pues los apuntes para una rítmica. Existe un objetivo fundamental en los apuntes para una rítmica. Y uno de ellos es, por supuesto, reconocer la independencia, la autonomía del sistema prosódico español. Si bien es cierto, la lengua española tiene sus orígenes en las lenguas romances, para Manuel González Prada esta vinculación no impide considerarla como un sistema que posee sus propias reglas, que posee sus propias formas de estructuración. Y por tanto, el análisis de sus versos debe realizarse desde las condiciones propias de la lengua española y no tomar, por supuesto, pues, formas o sistemas que pertenecen a lenguas ajenas. En este caso, la versificación latina. Sin embargo, el reconocimiento de esta autonomía no le impide aceptar la presencia de rasgos que señalan su vínculo o vínculos con la lengua latina, como por ejemplo lo que habíamos señalado con la noción de la cantidad. González Prada considera que la noción de la cantidad se encuentra en todas las lenguas y que su papel en la lengua latina jugaba un rol determinante, manifestada por supuesto en las convivencias de las sílabas largas y de las sílabas breves, de las proporcionalidades que se podían tejer entre ambas. Es decir, en el latín, dos sílabas breves podían equivaler fácilmente a una sílaba larga, y el poeta latino podía jugar con esas sílabas largas, con esas sílabas breves, y poder pues lograr efectos en sus versos. González Prada también señala la presencia de sílabas indiferentes, aquellas que de pronto por su ubicación pueden convertirse, pues, como ya lo he señalado, en largas, breves, simplemente por cambiarlas, por alterar su posición en el lugar del verso. Es por esta razón que para el peruano disminuir la importancia de las sílabas largas y breves en nuestra lengua le va a permitir en todo caso proponer un elemento mayor, en este caso el acento de intensidad, y sobre este señalar que este acento de intensidad es lo que nos permitirá a nosotros tener un elemento mucho más contundente para poder construir un sistema de versificación. Lo oficial y lo no oficial. Podríamos plantear aquí una tensión entre sistemas. González Prada empieza a trabajar en los apuntes para una rítmica desde la perspectiva de la métrica comparada, la cual le permite mostrar las diferencias que existen entre el sistema prosódico latino y el sistema prosódico español. González Prada dirá, y es por supuesto enfático,
que en la Roma imperial convivían dos tipos de versificación, una acentuativa y otra cuantitativa. Sobre la primera, la acentuativa va a afirmar de forma categórica la existencia, o en todo caso, que esta versificación acentuativa en lengua latina existía desde tiempos inmemoriales. Es lo que va a señalar, pues, González Prada. En cambio, la versificación cuantitativa va a ser una versificación, dirá el peruano, impuesta, tomada como molde de la lengua griega. Así, la versificación cuantitativa no es un producto natural de la lengua latina, sino una apropiación, o como lo dirá él, una importación exótica, o un refinamiento de poetas helenizados. La introducción de sílabas largas y breves al sistema prosódico latino, y en especial a su versificación, creó nuevas condiciones entre sus poetas, pues la utilización de la cantidad silábica era considerada erudita y aceptada como oficial. Es decir, los poetas latinos, si de pronto querían, pues, ingresar a ese circuito culto, a este circuito oficial, tenían que basarse en ese sistema de versificación, pues, cuantitativa, porque, como señalamos, era considerada, pues, erudita, oficial, aceptada en los circuitos cultos. Mientras que la versificación acentuativa, que también González Prada señala que estaba presente en el sistema prosódico del latín, era, pues, más bien destinada al terreno de lo popular, al terreno de lo no oficial. González Prada observa este proceso e indica la existencia de una pugna, de una tensión entre ambos sistemas. Se hace así visible el clásico conflicto entre lo oficial, lo no oficial, lo culto y lo popular. Asimismo, se va a observar cómo lo culto y lo oficial está mucho más relacionado con lo exótico, con lo importado, frente a lo popular, que más bien, pues, es considerado como una parte integrante, como natural, porque no lo dirá el peruano, de dicha lengua. González Prada va más allá y extiende esta comparación de la lengua latina a lo que ocurre para el caso español. Confronta también esta idea de culto, popular, oficial, no oficial, entendido como la introducción del endecasílabo. Cito literalmente en la ortometría o en los apuntes para una rítmica. Esto es González Prada. Así como en literatura española los endecasílabos de Boscán y Garcilaso, a pesar de 4 siglos transcurridos, no han logrado popularizarse. Las octavas reales, los tercetos, las liras no existen para las multitudes, es decir, lo popular, que siguen cantando en seguidillas, redondillas, soledades. Se hace explícita la existencia en un mismo espacio de la tensión entre dos sistemas de versificación, opuestos, regidos uno por la oficialidad, es decir, una literatura o una versificación culta, y el otro, por supuesto, entendido por lo popular. El peruano, por supuesto, toma partido por el sistema que se encuentra ubicado en lo popular. Y aquí me permito, pues, también citar un ejemplo muy llamativo. Si de pronto nosotros hacemos una revisión, la décima en España forma parte del circuito culto, mientras que cuando la décima llega a Hispanoamérica, se instala mucho más en el universo de lo popular. Eso es algo muy interesante de observar. Bueno, sigo con esta lectura. El hiato existente, la fractura existente entre lo culto y lo popular adquiere mayor fuerza cuando en la lectura de los versos latinos, estos últimos solo eran accesibles a los que manejaban las reglas de estructuración de estos versos. Es decir, aquel que conocía cómo se manejaban sílabas largas, sílabas breves y, pues, el cambio de una sílaba larga por sílabas indiferentes. Es decir, el placer estético de sus versos estaba reservado a una minoría, a una élite, es lo que apunta González Prada. En consecuencia, el plebeyo romano, dirá el peruano, estaba imposibilitado de acceder a la lectura de sus poetas. Esta fractura entre lo culto y lo popular le permite a nuestro autor ejemplificar
con los casos de las lenguas romances y particularmente pues con el español. Cito, González Prada dirá: en los idiomas neolatinos no sucede así. No perdura esa especie de divorcio completo entre el oído de los hombres cultos y el de los ignorantes, dirá González Prada. Un español, un portugués, un italiano, sin poseer gran instrucción ni saber nada de música, nota fácilmente la melodía del ritmo. Un hombre del pueblo no será capaz de componer un cuarteto en decasílabo, pero no dejará de sentir la armonía. El ritmo de acento se configura, el ritmo de intensidad, el ritmo de acento, se configura entonces como el homogenizador de la percepción del verso entre hombres cultos y los hombres pues del pueblo, como lo llamará González Prada. Gracias al ritmo de intensidad se coloca tanto al culto como al hombre en general en un plano de horizontalidad, de igualdad, en el deleite estético que produce la lectura de sus poetas. Sin embargo, es posible desprender el reconocimiento de dos planos en los cuales opera el ritmo de acento: la creación-producción, plano objetivo, y la percepción-recepción, plano estrictamente pues subjetivo. El primero se encontrará reservado para una minoría que posee la destreza técnica, el aparato formal para construir un verso, mientras que el segundo se encuentra abierto para todos los hombres en general y no requiere de habilidad ni de conocimientos previos. Es decir, todos los hablantes de español son capaces de reconocer el acento de intensidad a la hora de leer un poema en nuestra lengua. Sepamos o no sepamos de versificación, podemos sentir la armonía o la cadencia de un verso. González Prada es consciente de ello y por eso señala pues la importancia de este elemento. Desde esta lectura pues González Prada logra intuir la complejidad del fenómeno del verso en general, es decir, su naturaleza objetiva, subjetiva. Podríamos pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a llegar poco a poco a esta diapositiva, bases para fundar pues una rítmica, ¿no? Uno de ellos es por supuesto el problema de la cantidad. Bueno, los intentos, ¿por qué González Prada se centra mucho en el problema de la cantidad? Se centra mucho en el problema de la cantidad porque las lenguas romances, cuando ya se empiezan a convertir poco a poco en lenguas nacionales, por supuesto, empiezan a producir versos, empiezan a producir una métrica, y en estas lenguas nacionales, por supuesto, empiezan a surgir los primeros tratados de métrica. El meollo radicaba en que, como la cultura grecolatina estaba muy arraigada en la cultura de estos países a la hora de construir sus propios tratados de versificación, sus propios tratados de métrica, no tenían, por decirlo así, un andamiaje teórico o nociones técnicas para poder explicar la naturaleza de sus versos. ¿A qué recurrían? A los moldes grecolatinos, a las propuestas teóricas grecolatinas, a las cuales consideraban como, por supuesto, cultas. González Prada prácticamente critica esta clásica adaptación, o en todo caso, pues siempre recurrir a la versificación grecolatina para tratar de explicar la naturaleza del verso en estas lenguas nuevas o estas lenguas romances. Por eso ataca el problema de la cantidad. Para nuestro autor, liberarse del problema de la cantidad le va a demandar varias páginas en los apuntes para una rítmica. Y esta gran cantidad de páginas nos va a revelar también la presencia de su formación científico-positivista. Si ustedes de pronto pueden observar su folleto, van a observar que lo que se ha seleccionado muestra un conjunto de ensayos, de juegos, de prácticas con el verso, la verdad, muy llamativas y complejas hasta cierto punto, por supuesto. En primer lugar, y como se señaló, pues la cantidad silábica para González Prada es propia de todas las lenguas. Sin embargo, al ser propia de todas las lenguas, no necesariamente debe convertirse en el elemento determinante
del sistema prosódico de cualquier idioma, de cualquier lengua. ¿Por qué? Y sobre todo del español. ¿Por qué? Porque no cumple función fonológica alguna. Porque no cumple función fonológica alguna. El acento léxico es una realidad dinámica, dirá González Prada, y brinda una singularidad especial al castellano. Se convierte en su elemento privativo y caracterizador del sistema prosódico español. Para nuestro autor, liberarse de la tradicional esencialidad de la cantidad no consiste en negar su existencia. Es decir, González Prada no va a negar la existencia de la cantidad, pero no la va a considerar útil para su proyecto y para la versificación en español. Lo que Bají va a proponer es una comprensión del verdadero papel que cumple en la versificación española, me refiero a la cantidad. Cuando González Prada procede a revisar la cantidad silábica en el español, observa que se encuentra en tierras donde la imprecisión y el error son muy probables. Imprecisión y error no son características de un investigador imbuido en el credo positivista. Es por ello que al ensayar los posibles valores cuantitativos en esta sílaba que tenemos aquí proyectada, en la sílaba trans, no duda en resaltar la indeterminación de tal experimento. Eso es lo que podemos encontrar en ortometría a la hora de encontrar a un González Prada que de pronto está ensayando si la cantidad es adecuada para fundar ahí nuestro sistema de versificación. No, cuando realiza este experimento lo que está buscando es construir argumentos que le permitan sostener la idea y decirnos, caramba, en la cantidad no podemos fundar nuestro sistema de versificación. Es impreciso, sería un error. Pensemos en un elemento mucho más importante. ¿Cuál? El acento de intensidad. Como aquí, por supuesto, pueden observar la sílaba trans y está el valor de 1 y de ahí el valor de las incógnitas o la duración indeterminada, cada una con su posible valor. Cada una con su posible valor. Frente a la indeterminación de la cantidad silábica, el teórico peruano buscará y mirará la necesidad de operar con la isocronía de las sílabas, es decir, una noción que explicábamos en los primeros minutos de esta charla. Esto le permitirá abordar, por supuesto, el estudio del acento léxico, base de su sistema de versificación. La isocronía de la sílaba en español presenta en el verso una sucesión de tiempos iguales, los cuales necesitan de la distribución del acento para la formación del ritmo. Es entonces la ubicación del acento como generador de ritmo el problema base de los apuntes para una rítmica de González Prada. Idea que ha sido compartida, por supuesto, por una larga tradición versificadora, que nos podemos remontar incluso al propio Antonio de Nebrija, que también, consciente de esta naturaleza acentual de nuestra lengua, dirá de forma categórica: perfecto, en español hay cantidad, pero el acento cumple un papel mucho más importante. Asimismo, desde la fonología de la palabra, nivel en el cual se concentra nuestro autor, el ritmo versal encuentra su generación en el acento, pero de manera implícita presta atención al otro nivel de la construcción del verso, ¿cuál? La fonología oracional. Niveles que en la reflexión de Oldrich-Bielich mantienen una relación de interdependencia con un predominio de la fonología oracional. No sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Sí. Perfecto. El ritmo en la ortometría, una vez delimitado el tema de la cantidad silábica en nuestro sistema prosódico, así como también su importancia, el ritmo específicamente, González Prada ya va a entrar de lleno a desarrollar y explicar cómo el ritmo puede funcionar en el verso. Para ello, él va a señalar que el ritmo no solamente va a ser el simple movimiento de los acentos, no, porque si solamente pensamos que el ritmo es el golpe de los acentos, simplemente, y él lo dirá, es como de pronto escuchar cómo cae un caño, por decirlo así, abierto, semiabierto, y cómo van cayendo las gotas una detrás de otra, de una forma mecánica, rutinaria. Ahí tiramos a la Prada, pues ahí no hay ritmo, simplemente hay mero mecanicismo. ¿Cómo logramos ese ritmo? González Prada dirá, pues, que ese ritmo
se logrará gracias a la conjunción de distintos elementos rítmicos, es decir, de distintas palabras que puedan tener sobre ellas un acento de intensidad dominante. Asimismo, va a señalar que uno de los elementos claves para lograr ese ritmo es la sílaba, a la cual él va a denominar el substratum más vital, por supuesto unida a su respectivo acento. Mientras que las consonantes para González Prada van a ser pues simplemente ruidos, por la dificultad que se produce a la hora de articularlas. González Prada va a defender en esa línea la superioridad de la vocal, como aquella que va a recepcionar el acento de intensidad, mientras que las consonantes simplemente pues son meros ruidos. La vocal entonces es valiosa porque ella recibe el tiempo marcado, el acento de intensidad, y es capaz de formar nuevos sonidos al unirse con otras vocales y otras consonantes. La sílaba se convierte en uno de los elementos claves del ritmo, pues es en ella donde el acento golpea y dinamiza su movimiento. La lectura que realiza González Prada, en la cual diferencia los sonidos, las vocales, ruidos, consonantes, no debe reducirse a una concepción estrictamente formal. Es decir, su unión no debe verse como una mera forma o un simple receptáculo carente de sustancia semántica. Si esto fuera así, el escritor peruano pues tendría que reformular toda su propuesta. González Prada apunta a una concepción semántica del verso, es decir, que los tiempos marcados, que el acento de intensidad son capaces de comunicar sentido. La sílaba no es un sonido huérfano de significado, por el contrario, es aquel que puede incluso comunicar hasta la dimensión ideológica que existe, por supuesto, en el poema. González Prada, para él no va a ser suficiente tener sílabas y acentos para crear ritmo. Se necesita de contenido, se necesita de la distribución de estos, de una sílaba acentuada acompañada de sílabas inacentuadas, de sílabas tónicas con sílabas átonas. La conjunción y la agrupación de estas podrán brindarnos las famosas unidades rítmicas. Es decir, lo que en los primeros minutos mencionábamos como los famosos ritmos binarios, los ritmos continuos, mixtos, proporcionales, con disonancia. El teórico peruano, por supuesto, buscará abrir y proporcionar nuevos modelos de verso en función del número de sílabas y la ubicación del acento, ya sea si este ritmo ascendente o ritmo descendente. Si de pronto ustedes pueden acompañarme en su folleto, en la página 12-13, ustedes tienen prácticamente los ensayos de modelos de verso esquemáticos que González Prada proponía. Y los apuntes, aquí González Prada nos va a ofrecer, por supuesto, esquema de ritmos perfectos, de 2 tiempos, de 3 tiempos, entiéndase por 2 tiempos 2 sílabas, por 3 tiempos 3 sílabas, y observemos que se iba hasta las 17 sílabas métricas. De ahí nos ofrecían los ritmos mixtos, esto está en la página 14, en la página 15, esquemas de ritmos disonantes, es decir, González Prada prácticamente ensayaba con este tipo de medidas, pero no solamente para proponer fórmulas, sino con el objetivo de ver dónde puede el verso tener una mayor musicalidad, una mayor cadencia. ¿Por qué? Porque en la ortometría y en los apuntes para una rítmica, González Prada va a empezar a desechar y aprobar, por supuesto, también varios de estos ensayos, varias de estas fórmulas. Algunos los va a descartar por considerarlos pues que son totalmente disonantes, o en todo caso que perturbarían mucho al oído del lector, pues recibir una fórmula o una estructura del verso basado pues, en este esquema. González Prada sí, por supuesto, va a encontrar pues, la forma en la que va a unir su rigor positivista con una flexibilidad propia de lo que es pues, el
acento de intensidad y por supuesto la naturaleza misma de nuestro verso. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva entraríamos a lo que es la segunda parte de los apuntes para una rítmica. ¿Cuál es esa segunda parte? El estudio del rondel y del triolé. Es interesante ver que en los apuntes para una rítmica, la primera parte consistirá en tratar de defender que nuestro sistema de versificación se debe basar en el acento de intensidad. Para ello ofrecerá argumentos, contraargumentos, discutirá autores, discutirá la tradición versificadora española, uno de ellos asimilando de más, por supuesto a Menot, entre otros. En la segunda parte, por qué no llamarla así, de los apuntes para una rítmica, González Prada realizará un pequeño tratado de métrica histórica. Pienso que ese es el nombre adecuado que se le debe dar a esa segunda parte de los apuntes para una rítmica, que también ustedes tienen, por supuesto, en el folleto que se les ha proporcionado, donde observamos pues cómo González Prada va a hacer alusión al rondel, tanto pues en Francia como en España. Es interesante ver cómo a la hora de estudiar el rondel, González Prada no simplemente lo va a estudiar como una forma pues desconectada de su contexto, todo lo contrario. Va a indagar en los orígenes del rondel, va a indagar en los orígenes del triolé, tanto en francés y luego por supuesto en español. ¿Cuál es el propósito? El propósito consistirá en señalar que la forma estrófica del rondel y del triolé son formas estróficas que no son muy usuales, no son muy comunes en el español. Aquí es importante en todo caso recordar al González Prada de los ensayos. González Prada en sus ensayos sostenía de forma categórica la necesidad de renovar nuestra literatura, de instalarla en la modernidad. Lo que Antonio Cornejo Polar denominará en su clásico libro La formación de la tradición literaria del Perú, el famoso programa internacionalizador y modernizante. ¿En qué consiste ese programa? Ese programa consiste específicamente en conectar la literatura peruana, en conectarla en el horizonte, o al horizonte, o instalarla en la misma línea de las corrientes o tendencias de avanzada de las literaturas europeas del momento. González Prada quiere renovar la literatura peruana, quiere renovar la poesía peruana, haciendo que ésta pueda dialogar con otras tradiciones literarias, pero que no sean de lengua española. Eso es interesante, porque en el proyecto de González Prada está, por supuesto, criticar todo lo que venga de España. Por tanto, si él quiere, en su proyecto, si él quiere renovar, no concebirá la idea de renovar utilizando formas estróficas propias del español, sino formas estróficas que vienen de otras lenguas. Una de ellas, el triolé y el rondel, que además son formas estróficas que en el español, o que en lengua española, o que en la misma España, no han tenido una gran acogida. Por tanto, está tratando de utilizar, usa formas estróficas que vienen de otras lenguas para hacerlas, pues, hablar, brillar, enunciar aquí en el concierto poético peruano. Eso es muy interesante en el caso del proyecto de González Prada, y aquí tenemos tres ideas que, por supuesto, están en ese ideario pradiano. En primer lugar, la formación de conocimientos debe tener un origen en la epistemología europea de lengua no española. Eso como primer punto. Como segundo punto, la necesidad de dicho origen radicará en la importancia de construir espacios de diálogo con Europa. Y tercero, el hecho de no copiar o imitar el conocimiento que se extrae de Europa, sino más bien buscar la reformulación, la recreación de las mismas, es decir, la literatura en general, y el deseo de querer ser reconocido como productores de conocimiento. Todo eso se encuentra en el ideario de González Prada. Si lo queremos leer de forma contextual, los apuntes para una rítmica de Manuel González Prada no solamente se limita en el mero ejercicio de la erudición de alguien que conoce muy bien la estructura del verso en español,
sino a la vez también forma parte de su ideario, de su ideología presente pues en sus ensayos. Si en sus ensayos él busca desespañolizar la literatura peruana, pues una forma de desespañolizarla es utilizar formas estróficas que en el español no recibieron o no tuvieron una gran acogida. Por eso también recurre a las famosas baladas alemanas, por eso también recurre a las spencerinas, a los pantums, en fin, a formas o a especies de composiciones que pueden renovar, que pueden cambiar, por supuesto, pues el rostro de nuestra poesía y hacerla moderna. Con justicia ustedes, por supuesto, pensarán que esto va acorde a lo que en ese momento se está desarrollando. ¿Qué cosa? A nivel de Hispanoamérica, el famoso modernismo, que por supuesto el modernismo también pues alimenta con nuevas formas estróficas, con nuevas audacias formales nuestra literatura hispanoamericana. González Prada también pues va acorde a ese proyecto de modernización que se está desarrollando pues en ese tiempo. Este González Prada que he podido ofrecer en estos minutos es un González Prada pues que aún está en proceso de análisis, en proceso de investigación. Es uno de los González Prada muy llamativos, muy interesantes y que por supuesto pues también es quizás el menos conocido. Un González Prada que no solamente incendiaba desde los ensayos, pero que no solamente incendiaba desde los ensayos, sino que también quería incendiar desde el verso mismo. Muchísimas gracias. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para Eduardo, o en todo caso, sí, claro. Sí, no, yo pregunté, ¿el triolet es diferente al creolet? Perdónenme. ¿El triolet que usted habla es diferente al creolet? No, guardarían algunas similitudes, por decirlo así, ¿no? Pero no, digamos que no quisiera profundizar mucho en ese aspecto porque no lo tengo muy bien rastreado, me disculpe. Y la otra pregunta Sí. ¿Es el único escritor que veo estos términos en Perú? Yo tengo la referencia de un autor llamado Luis Navarro Neira, que tuvo un poemita llamado Ritmos y donde también utiliza la forma de rondel y de triolet. Y este texto lo pueden encontrar en la Biblioteca Nacional. Es un texto pequeño, el texto es más o menos de 1905. Luis Navarro Neira. Él también utiliza estas formas de triolet y del rondel. Sí, eso sí lo puedo señalar. Sí, por favor. ¿Bajo qué criterio Manuel González Prada considera a las dos últimas sílabas de la esdrújula como una? ¿No? Y también sería bajo qué criterio hacer lo mismo con la aguda. Sí, esa parte que usted señale, que está aquí en la ortometría, digamos que más que considerarlo así como siguiendo la dirección de la ley de los acentos finales, él lo está pensando básicamente a la hora de criticar su propuesta de lo que es pues la cantidad en el caso del verso, ¿no? Esa parte cuando yo también lo revisaba, observaba que era diferencia de la concepción de nuestra clásica ley de acentos finales que se encarga de añadir a la esdrújula o a la sílaba esdrújula quitarle una sílaba y a la otra y a la aguda aumentarle. Él en las primeras páginas nos ofrece una versión contraria. A la esdrújula le añade una y a la aguda le quita. Eso usted lo va a poder verificar en el texto de la ortometría. Ahora, luego ya sin embargo, cuando revisamos sus textos, sí obedece a la clásica ley de acentos finales tradicional. Digamos que en ese caso estaría pensando él mucho más en este juego de equivalencias de dos sílabas largas, de dos sílabas breves equivalente a una larga y viceversa, ¿no? Quizás en ese caso él está pensando en eso, porque cuando él señala en las primeras líneas de los apuntes para una rítmica lo que usted acaba de señalar, por ejemplo aquí, ¿no? Eso es en la página 22, dice, había pues leyes de relación entre el acento y la cantidad, las dos reglas de la prosodia latina, y es donde explica básicamente lo que usted en ese momento ha señalado, ¿no? Pero explica básicamente como en el caso del latín, él lo plantea a partir del raptatus, del legimus, o legimus, ¿no? Es lo que básicamente ahí está señalando, pero luego por supuesto él va por otro camino y a la hora de hacer sus propios ensayos con sus poemas, sí respeta, por decirlo así, la ley
de acentos tradicionales, la ley de acentos finales clásicos. Ahora, otra idea que también se podría añadir a esto es la discusión que él desarrolla con Sinibaldo de Mas. En el caso de Sinibaldo de Mas, él en su famoso sistema musical de la lengua castellana, Sinibaldo de Mas, propone prácticamente que existen más de 200 sílabas largas, hasta propone un cuadro estadístico, en fin. Quizás, y ahí sí establece ese tipo de equivalencias. Quizás en esa primera línea González Prada podría estar más acorde a ello, sin embargo luego más adelante lo va a terminar criticando, en fin, señalando que Sinibaldo no tiene razón, en fin. Pero cuando arranca la ortometría o los apuntes para una rítmica, él básicamente pues presenta ese ejemplo de estas equivalencias que usted plantea, pero específicamente en el latín. En el español, ya siguiendo su propia propuesta, pues sí va a respetar la clásica ley de acentos finales. Sí, por favor. Bueno, claro, porque él considera todas las sílabas iguales, ¿no? Claro, exactamente. Él considera todas las sílabas iguales, pero digamos que en el caso del latín, en eso de legimus o de legimus, lo va a tomar en este caso pues como este juego de que dos sílabas breves pueden equivaler a una larga, y eso es lo que de alguna manera él va a observar y va a discutir también ahí, ¿no? Ahora, esa isocronía de las sílabas que usted señala, él las va a asumir porque de alguna manera para poder cambiar o querer proponer su propio sistema de versificación necesita tener pues conceptos o términos que le sirvan como premisa para poder sostener lo que luego va a señalar con esta isocronía. Sí, por favor. Él no tiene influencia de Rubén Darío porque hay Buena pregunta. porque en un poema, por ejemplo, lo que yo maldigo Ajá. es muy parecido a lo fatal de Sí. Rubén Darío, ¿no? En una oportunidad cuando pudimos conversar con Integrando Pérez, con Marco Martus, ellos señalaban esta especie de distancia entre González Prada y Rubén Darío, por una cuestión, porque Rubén Darío desarrolló mucho más su obra en Chile, evitando, entre comillas, el antichilenismo de González Prada. Es algo muy llamativo que González Prada, pese a que Rubén Darío es una figura relevante para Hispanoamérica, no le ha dedicado pues texto o referencia alguna, ¿no? Sin embargo, en los textos que usted señala se pueden mostrar, ¿por qué no?, relaciones muy interesantes. Eso por un lado. Ahora, por el otro lado, tenemos a un González Prada que incluso, y permítame citar esto, la idea del verso libre, que también los poetas modernistas empiezan a desarrollar, y Darío forma parte de esta corriente de iniciación del verso libre. González Prada tampoco hace referencia a un Darío como renovador del verso o como creador del verso libre, sino más bien él intenta crear en los ritmos sin rima su propia propuesta versolibrista, y no le reconoce a Darío que él está pues ahí en ese camino, en la formación de ese verso libre. ¿Alguna otra pregunta? En todo caso, te pediría, Eduardo, que cierres un poco con las ideas fuerza de tu presentación y nada más, digamos, las ideas fuerza y un poco, digamos, una suerte de conclusión, ¿no?, de tu investigación. Básicamente tendríamos tres conclusiones. La primera conclusión es que González Prada, en el horizonte de reflexión de la versificación hispanoamericana, propone que el acento de intensidad cumple un papel relevante en nuestra métrica. Eso, por supuesto, se entronca con lo que ya defendía Andrés Bello en su famosa ortología. El acento de intensidad, entonces, para González Prada, como primera conclusión, busca erigirse como la base de nuestro sistema de versificación. Una segunda conclusión es que el estudio del triolet y del rondel por parte de González Prada nos lo presenta como un autor muy interesado en no solamente en la creación misma de los versos, de las formas estróficas, sino también de los orígenes, de sus posibles variaciones, de sus usos, de la presencia de determinada literatura nacional o poesía nacional.
Una tercera conclusión podría ser que los apuntes para una rítmica de Manuel González Prada forman parte del ideario pradiano de instalar a nuestra literatura en las coordenadas de la modernidad, en términos pues de Antonio Cornejo Polar. Es decir, que este texto no es ajeno entonces a la propuesta de sus ensayos, a la propuesta de sus ensayos, de páginas libres, de horas de lucha, sino que también pues guarda conexión y vínculos con estos textos. Básicamente podríamos tener esas tres conclusiones. Ahora, una cuarta conclusión, si se me permite esto, que quizás pueda alejarse un poco de los apuntes para una rítmica, es que con los apuntes para una rítmica, Manuel González Prada se está constituyendo uno de los primeros que empieza a hacer, ¿por qué no?, una teoría literaria en el Perú. Una teoría literaria en el Perú, desde el punto de vista de la versificación. No tenemos antecedentes de algún peruano que haya desarrollado algún escrito sobre teoría propia de versificación. En ese caso me parece que González Prada es una suerte de pionero. Ahora, de pronto, alguien puede señalar el caso de José Palacios, que con su clásico discurso sobre la poesía, si mal no recuerdo, es un texto más o menos del siglo XIX, de los años 30, 40, donde se presenta pues una suerte de reflexión estética sobre la épica, sobre la poesía en general. No es un tratado de teoría propiamente dicho, pero sí va acorde a los tratados, a las reflexiones de estética propias del siglo XIX, ¿no? Si vemos este texto, es básicamente estética, el de José Palacios. En cambio, en el caso de la ortometría de González Prada, sí podemos observar una metodología. A pesar de ser un texto inconcluso, podemos observar una metodología, un conjunto de pasos, el diseño de determinadas nociones, conceptos, categorías, ¿por qué no?, la puesta en práctica, por supuesto, de algunos esquemas de versificación. Creo que teníamos una última diapositiva, bueno, que básicamente era no sé si se podría mostrar, que básicamente es el clásico triolet de González Prada, donde pues podemos mostrar aquí, ya no tanto una cuestión tanto teórica, sino mucho más práctica, ¿no? El clásico triolet, tus ojos del lirio, ¿no? Ese triolet que es un triolet conocido, donde si de pronto lo estamos leyendo, sencillamente se puede detectar cómo golpean los acentos, ¿no? El famoso tus ojos de lirio dijeron que sí, tus labios de rosa dijeron que no. Al verme a tu lado muriendo por ti, tus ojos de lirio dijeron que sí. Bueno, eso no lo encuentro ahora en el texto, pero digamos que lo sé casi de memoria, porque además el tiempo marcado, los acentos permiten eso, ¿no? Permiten que uno pueda de pronto recordar, por decirlo así, el texto, ¿no? Es uno de los triolemas más conocidos. Si lo observamos de manera detenida, ahí también podemos observar la escansión. Vemos cómo los acentos golpean prácticamente en 2, 5, 8 y 11. Estos son básicamente pues, los tiempos marcados que González Prada ofrece aquí, y que bien puede darnos una noción de esa conciencia que tiene González Prada. Bueno, por ejemplo, si le doy la acentuación, pues básicamente sonaría así, ¿no? Tus ojos de lirio dijeron que sí, tus labios de rosa dijeron que no. Al verme a tu lado muriendo por ti, tus ojos de lirio dijeron que sí. Auroras de gozo rayaron en mí, mas pronto la noche de luto volvió. Tus ojos de lirio dijeron que sí, tus labios de rosa dijeron que no. Esto dándole la situación. Pero incluso sin hacer ese énfasis en los tiempos marcados, uno puede percibir fácilmente pues, la musicalidad del poema, o en todo caso la distribución, ¿no? Simplemente leerlo de la forma más sencilla. Tus ojos de lirio dijeron que sí, tus labios de rosa dijeron que no.
Al verme a tu lado muriendo por ti, tus ojos de lirio dijeron que sí. Auroras de gozo rayaron en mí, mas pronto la noche de luto volvió. Tus ojos de lirio dijeron que sí, tus labios de rosa dijeron que no. Básicamente, con ese trío. Ahora, también aquí quiero mencionar ya para finalizar que no son así de entre comillas, rígidos los versos de González Prada, no para nada. Si uno de pronto realiza la expansión o el análisis métrico, en otros poemas uno puede observar fácilmente que hay mucha flexibilidad. Un ejemplo podemos encontrarlo pues, en el poema Los Cuervos. Si uno realiza la expansión, vamos a observar una enorme flexibilidad. Incluso también en otro texto de González Prada, Baladas Peruanas, el clásico poema Canción de la India, ¿no? Que ahí también vamos a poder observar que el acento, si bien es cierto, va a estar así muy ordenadito, pero en determinados casos va a romper esa rigidez, porque González Prada pues en su propia reflexión señala que la rigidez no debe ser necesariamente pues, lo que domine el verso, por más que aquí nos ofrezca algo de esa naturaleza. Bueno, serían esas ideas. Les agradecemos nuevamente por su presencia. Está circulando una hojita para que se registren. Les pedimos por favor que la llenen porque nos permite a nosotros mantenernos informados de las próximas conferencias que realizamos en el marco del programa de salud de visitas. Esperamos contar con su participación en el siguiente charla, que es el 5 de agosto, sobre Ricardo Palma. Y